Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Génesis capítulo 16. Agar y su hijo Ismael. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar, la egipcia, y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie, yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó: mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora. Sarai contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécele en todo. Además el ángel del Señor le dijo: aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará con todos y todos contra él, pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues se decía: Dios me ha visto y todavía estoy viva. También por eso el pozo se llama Pozo del que vive y que me ve. Este pozo está entre Cades y Bered. Y Agar le dio un hijo a Abraham, y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. En este capítulo 16 estamos analizando nosotros el nacimiento de Ismael, el padre de todos los árabes en la actualidad, el primer hijo de Abraham que tuvo con su sirvienta Agar, que en realidad la sirvienta era de Sarai. Sarai, al darse cuenta que no podía tener hijos, le dijo a Abraham que tomara a su esclava egipcia para que pudiera tener descendencia, ya que pues ya tenía 86 años y 76 años tenía Sara. Eran personas muy grandes y no tenían hijos. Pero vemos aquí el relato de que cuando está embarazada la egipcia, siente que es más que su propia ama, porque la ve de una manera ya con desprecio. Entonces Sarai le dice a su esposo Abraham que le pregunten al Señor quién tiene la culpa, si Sarai o Abraham, por haber hecho lo que habían hecho. Y bueno, vemos como Abraham le dice: pues es tu esclava, tú sabes lo que tienes que hacer. Y la empieza a maltratar y ella huye rumbo al desierto. Y ahí vemos cómo se presenta el ángel. Nos menciona aquí que se presenta el ángel del Señor y le pregunta que a dónde va y de dónde viene. Y ella le explica a Agar, a Sarai, qué es lo que está sucediendo. Agar le explica al ángel lo que está sucediendo con Sarai, con su ama, y qué es lo que estaba pasando. Entonces aquí nos menciona que el ángel le dice que tiene que regresar con su ama y que la tiene que obedecer. Fíjense, es muy importante, ¿sí? A pesar de los golpes, a pesar de todo, lo tiene que obedecer, pero le promete que su descendencia de Agar va a ser una descendencia que nadie los podrá contar. Y en la actualidad nos damos cuenta, pues, ¿quién puede contar a todos los árabes en todo el mundo? Todos los que son descendientes de los árabes. Y nos menciona aquí que le tiene que poner el nombre de Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción, tu dolor. El Señor le escuchó.
Nos menciona también aquí que el tipo de personalidad que iban a tener Ismael y toda su descendencia iba a ser arisco, un potro salvaje, van a ser terriblemente, ¿sí? Son desastrosos. Ya está implícito dentro del mandato de la bendición de Dios. Y dice que luchará contra todos y todos van a luchar contra él. Vemos cómo eso pues se sigue cumpliendo en la actualidad ya después de 5,000 años. Eso se sigue pasando. Y nos menciona aquí que afirmará su casa aunque sus hermanos se opongan. Y también nos menciona otro punto importante que dice que Agar había hablado con el Señor y le llamó el Dios que ve. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor se da cuenta de todo, el Señor sabe de nuestra aflicción, el Señor nos atiende siempre y sabe de todas nuestras preocupaciones. También por eso el pozo se llama, dice aquí, pozo del que vive, y ese pozo pues está entre Cades y Bered. Y Agar le dio un hijo a Abraham y lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Entonces, 86 años tenía, no nos menciona cuántos años tenía Agar, sí nos menciona en los anteriores capítulos de que Sarai era una mujer muy hermosa. ¿Se acuerdan ustedes que al no haber ya que comer en la tierra donde habitaba Abraham, se dirigió a Egipto y hizo pasar a su esposa, a Sarai, como su hermana, para que no lo fueran a matar y no se fueran a quedar con Sarai? Y el faraón le dio animales, le dio bultos de grano, de trigo, le dio esclavos a Abraham, y volvió Abraham a tener fuerza y poder y alimento con su gente. Y vemos cómo nos menciona que Sarai era una mujer muy hermosa en ese entonces. Lógico que ya cuando están grandes, ya grandes y ancianos, pues la belleza se pierde, la belleza física. Y vemos también que pues Sarai pues ya es una mujer grande, ya no podía tener hijos a los 76 años, porque se llevaba 10 años de diferencia con Abraham. Y no nos menciona aquí la edad de la egipcia, que era una esclava, pero se puede pensar que era una mujer de 20 a 30 años. No creo que haya sido después, porque todas las mujeres antes de los 20 años ya tenían hijos, antes de los 25 años. O sea que estamos hablando que podía haber sido en el lapso de una mujer de 15 a 25 años. Pero bueno, todos estos datos no se tienen. Se los explico de una manera cronológica de lo que sabemos, históricamente hablando, de las personalidades que vivían en ese entonces. Lo importante, teológicamente hablando. Ahora pasemos a un punto ya después de la explicación histórica o cronológica. Lo importante de este punto teológico es lo siguiente: Dios siempre está con nosotros. Dios permanece con nosotros y siempre está al cuidado de nosotros. Dios siempre nos da su bendición y Él sabe qué es lo que necesitamos: casa, vestido y sustento, así lo decimos, pero nosotros siempre estamos atendidos por Dios. No hay necesidad de que nosotros nos preocupemos. Seamos solamente acercados al Señor, pidámosle, hagamos oración, estemos unidos a Él y cumplamos con nuestro trabajo. Y vemos como aquí estos dos personajes, Sarai y Abraham, pues tienen esa actitud de querer tener descendencia y llevan a cabo una actitud de que ellos creen que van a tener descendencia por medio de la esclava de Sarai, y pues no era así. Lo importante también teológico es que Abraham ya había sido escogido desde antes de que naciera para ser el padre de la fe. Vemos cómo es descendiente, bueno, su papá era Taré, y Taré era descendiente directo de uno de los 3 hijos de Noé, de Sem. Entonces vemos también la bendición que Noé le dio a Sem, y que la descendencia de Sem hasta llegar al papá de Abraham, Taret, y que Taret le da la bendición a Abraham, y esta bendición es continua. Toda esta bendición viene desde que Noé construye la barca y mete a todos los animales, a su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, para salvarse de la inundación, de la destrucción que Dios les había prometido que iba a tener la tierra, ya que había dicho, hay una palabra por ahí que se van a acordar ustedes, que dice: me ha pesado haber creado al hombre.
Si le hubiera pesado, hubiera destruido a todos, pero no destruyó a Noé, a sus 3 hijos y a las mujeres. ¿Por qué? Porque eran los únicos que sí cumplían con el Señor. Esto nos da a entender de que la creación del Señor, hablando directamente del ser humano, habrá mucha maldad en el hombre, pero siempre hay alguien que está cerca del Señor, obedeciéndole al Señor y que obtiene ese agrado del Señor. Y en este caso pues ya nos dimos cuenta de que esa bendición que Dios le da a Noé para salvarse, y Noé se la transmite a Sem, uno de sus 3 hijos, y Sem se la transmite a sus descendientes hasta llegar al papá de Abraham, y esta bendición llega hasta Abraham, y vemos cómo Abraham, teniendo un hijo, no con su mujer, sino con una sirvienta, también esta sirvienta va a llevar en su seno, en su hijo, esa bendición. Y por eso le dice que va a tener una descendencia muy grande. Y vemos entonces ya de dónde salen todos los árabes, no solamente los que viven ahora en la actualidad en el país de Arabia, sino todos los musulmanes, a todos los árabes que están regados por todo el mundo y a todos los países que son descendientes de los árabes. Tenemos muchos países, ¿sí? Hay países como por ejemplo Turquía, son descendientes también de los árabes, no todos, pero la mayoría sí. Tenemos a Kuwait, ¿sí? Varios países en el Medio Oriente están íntegros, como Irán, como Irak. Son muchos países que tienen descendencia árabe. Y pues se cumple la palabra del Señor que dice aquí, que serán guerreros, ¿sí? Ya después veremos cómo Ismael se dedica al arco y la flecha, así nos lo menciona la Escritura, lo veremos más adelante. Bueno, vamos a pasar al otro punto, el capítulo 17 del Génesis. ¿Y qué nos dice? Nos habla de la circuncisión. A ver, escuchemos cómo lo está mencionando. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré un pacto contigo, haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Y haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones. El pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia, para siempre, y yo seré su Dios. Además Dios le dijo a Abraham: pero tú cumple con mi pacto y todos tus descendientes. Este es el pacto que te hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio, y eso servirá como señal del pacto que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo comprado por dinero o a cualquier extranjero. Tanto él como el otro deberá ser circuncidado sin falta. Así mi pacto quedará señalado en la carne de ustedes como un pacto para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi pacto. También Dios le dijo a Abraham: tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Si voy a bendecirla, ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba: ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Entonces le dijo a Dios: ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. Y Dios le contestó: lo que yo he dicho es que tu esposa Sara te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Con él confirmaré mi pacto, el cual mantendré para siempre con sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te ha oído, y voy a bendecirlo. Haré que tenga muchos hijos y que aumente su descendencia. Ismael será el padre de 12 jefes importantes, y haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo mantendré con Isaac, el hijo que Sara te va a dar dentro de un año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham,
se fue de allí. Ese mismo día Abraham circuncidó a su hijo Ismael y circuncidó también a todos sus siervos nacidos en su casa y a los que había comprado con su dinero. Todos los hombres que vivían en su casa y le servían fueron circuncidados tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13 cuando se le circuncidó la carne del prepucio. Abraham y su hijo Ismael recibieron el rito de la circuncisión aquel mismo día, tanto junto con todos los hombres de su casa, lo mismo los siervos nacidos en su casa, que los que habían sido comprados por dinero extranjero. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos cómo en el capítulo 17 empieza a mencionarnos la comunicación que tiene Dios con Abraham. Eso es lo importante para nosotros desde un punto de vista teológico, ya que podemos analizar que el Señor tiene una comunicación plena con nosotros. Tenemos que hacer oración, tenemos que orar, tenemos que comunicarnos con Él para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, y estamos equivocados. Debemos de hacer las cosas como Dios nos lo está indicando, nos está enseñando. Y vemos cómo aquí Abraham nos menciona el versículo, la literatura, que en el pacto que hago contigo, tú serás el padre de muchas naciones, le dice. Y que ya no se iba a llamar Abraham, sino se iba a llamar Abraham. Es un poquito más alargado su nombre. Le ponen una H y le aumentan una Abraham. Y que su mujer también ya no se iba a llamar Sarai, sino se iba a llamar Sara. Y que le menciona que va a ser muy grande su descendencia, saldrán reyes, y vemos como si es cierto, salieron reyes, los reyes de los hebreos. Tenemos al rey Saúl, al rey David, al rey Salomón y muchos otros más. El pacto que hace está diciendo que es un pacto, es una alianza, es un sello, es un convenio que hace Abraham con Dios. Dice que heredará la tierra de Canaán. Después de haber estado un tiempo ahí, más de 10 años, se la va a dar porque eternamente sean ellos los dueños de ese lugar. Y bueno, vemos como Canaán pues está ahí en Jerusalén. Y Dios les dice que esa va a ser su tierra. También les menciona aquí que todos los hombres deben ser circuncidados, no nada más Abraham, su hijo y sus esclavos directos, sino todos los que haya comprado, todos los que haya, los extranjeros que iban con ellos. Y si no lo hacen, pues entonces el Señor les está diciendo que no han respetado mi mandato. Es muy importante entonces el darnos cuenta que el Señor nos pide que cumplamos para que podamos estar acorde a lo que Él nos está pidiendo y estemos bien con Dios. Son sus reglas, son sus dictámenes. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué les está pidiendo a los hombres que se circunciden? La circuncisión es cortarles el prepucio en el miembro del varón. ¿Por qué les está pidiendo eso? Es una forma de pedirle al ser humano un sufrimiento, un sacrificio, porque es un sufrimiento, es un sacrificio. Cuando lo hacen pequeño, cuando lo hacen recién nacido, pues llora el niño, sufre el niño, pero es muy distinto que cuando ya se lo hacen a una persona adulta. Esa es una forma de sacrificio, de ofrecimiento al Señor. Y también le dice aquí entonces que, pues, Sarai ya no se va a llamar Sarai, ahora se va a llamar Sara. Nada más le quita una I en la pronunciación, y que la va a bendecir a ella, y que pues su hijo, al que le tendrá que poner por nombre Isaac, va a tener muchas descendencias, igual que Ismael. Y vemos cómo aquí entonces nace, o ya se designa el nacimiento de toda la era de los judíos y de los hebreos desde este entonces. Y también ya se designa toda la descendencia de los árabes, que son los dos en este planeta que están regados por el mundo. Dirán ustedes, bueno, hay más chinos que árabes, hay más chinos que judíos, ¿sí? Y en la actualidad, en este 2017, sabemos que los chinos son muchos millones de chinos, hay más de 1,000 millones de chinos, ¿sí? Pero también hay muchos hindúes,
hay como 800 millones de hindúes o un poco más. Y vemos como otros países pues son menos. No tengo la nota de cuántos judíos hay en la actualidad, ni tampoco cuántos árabes hay en la actualidad, porque vuelvo a repetirles, los árabes están regados entre varios países y los judíos están regados entre todo el mundo. En todo el mundo, en cada país hay una comunidad judía y son muchos, entonces no tengo yo la nota para decirles, pero vemos cómo hay muchos millones de seres humanos de otra descendencia que no son los judíos y los árabes. Pero los árabes y los judíos están regados por todo el mundo y son poderosos. Y ahí los tenemos peleándose entre ellos y son medios hermanos. Tienen al mismo Dios los árabes igual que los judíos y es el mismo Dios que tenemos nosotros. Recordemos que las tres razas, los cristianos, los árabes, o sea musulmanes, y los judíos, o sea los hebreos, se les dice que son pueblos monoteístas. Monoteísta quiere decir que solamente tienen a un solo Dios para su veneración y adoración. Y sabemos que es el mismo Dios de los árabes, es el mismo Dios de los judíos y es el mismo Dios de nosotros, los cristianos. Hay otros pueblos que tienen otros dioses, hasta en la actualidad, lo vemos y lo sabemos, y hay otros países, otros pueblos que son ateos. Y vemos entonces aquí que nos menciona muy claramente que Dios terminó de hablar con Abraham. Ese mismo día Abraham circuncidó a todos, cumple con el trabajo, con la labor, con lo que Dios le había indicado. A todos los circuncida, empezando desde Abraham y Ismael. Teológicamente entendemos que tiene mucho valor el sacrificio, tiene mucho valor el ofrecimiento, tiene mucho valor la obediencia. Y vemos como Abraham tiene en su sangre la bendición que viene de su padre Taré, y que su padre tenía la bendición que viene desde la descendencia de Noé, de su hijo Sem. Veamos entonces el capítulo número 18, otra forma de explicar de cómo Dios platicó con Abraham con respecto al suceso del nacimiento de su hijo Isaac. Aquí vemos cómo ya lo platicó. Esta es una versión, el capítulo 17 del Génesis, es una versión de cómo Dios platicó con Abraham, y vemos cómo Abraham toca el suelo con su frente y le da risa, porque pues se da cuenta que es un hombre ya de avanzada edad, 99 años, y su mujer pues ya tenía 89 años, o sea, casi 100 y casi 90. Y en este otro capítulo no nos menciona que el que se ríe es Abraham, sino la que se ríe es Sara, o Sarai. Son dos versiones, son dos formas de explicar el suceso. Dirán ustedes, bueno, porque hay dos versiones. Recuerden que los 5 libros de la Sagrada Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es el Pentateuco, número 5, Pentateuco. Sí, es la Torah de los hebreos, es la fuerza, la ley, es la historia de salvación, el inicio de toda la salvación del ser humano. Bueno, pero para que se escribieran estos libros, ¿sí?, no crean que se escribieron de la noche a la mañana. Los escritos fueron realizados quizá por propia mano. En este caso se le atribuyen a Moisés. Y que vemos como Moisés pues nace, aquí todavía no nace. O sea, lo escribió él posteriormente. Pero esos escritos pudieron haber sido también de varios hagiógrafos anónimos que no tenemos sus nombres. Y que se tienen y se encontraron. Anteriormente los libros pues los escribían así, los tenemos empastados como la Sagrada Escritura que tenemos en las manos, si no eran rollos. Entonces, al tener un rollo en donde se explicaba este capítulo 17 del Génesis, así quedó impreso. Pero también se tenía una explicación y por eso se puso junto a este capítulo 17, se pone este otro capítulo 18. Recuerden que también
estos capítulos, así, diciéndoles capítulos, pues desde un momento, desde un inicio, no estaban escritos por capítulos. Ya fueron separados, ya fueron hechos en tiempo después, ya en la época de la cristiandad, en el año 1200 fueron puestos ya la Sagrada Escritura en forma de capítulos. En aquel entonces estaban los escritos sin decir este es el capítulo 17 o este es el capítulo 18. No se mencionan así. Los capítulos o la forma de leerlos por capítulos ya fue puesta casi en nuestra era. Entonces, la explicación de cómo se suscitó la comunicación de Dios con Abraham con respecto a la promesa de que va a tener un hijo, se tenía esta versión, capítulo 17, pero también se tenía esta otra versión que vamos a leer ahorita en el capítulo 18. Vamos a escucharla. Dice: